iniciar. Cuando se habla de conflictos de leyes en el tiempo, estamos observando y analizando el conflicto que surge en el ámbito de temporalidad de las normas jurídicas, es decir, en el ámbito de la vigencia de una norma jurídica en relación a otra, la cual ya no es de observancia obligatoria, que la misma se ha sido abrogada o también derogada. Este conflicto suscita en la aplicación de normas jurídicas a casos concretos y el problema está, ¿qué norma aplicar a un caso del mismo? Si una norma jurídica que ya no tiene observancia obligatoria, que ya no es vigente, o una norma vigente, positiva y y que pretende regular hechos o actos ocurridos dentro o fuera de la vigencia de la misma ley. En este aspecto tenemos que partir en su análisis de la forma siguiente. Todos recordaremos que en principio las normas jurídicas rigen hechos y actos que durante un lapso de tiempo tienen su vigencia, su observancia obligatoria. Algunas veces en concordancia con el ámbito de validez de su norma jurídica en el tiempo y otra vez a través de la realización del supuesto jurídico y su consecuencia jurídica correspondiente. En ese aspecto, pueden actualizarse las consecuencias de derecho y realizarse un hecho condicionante que obliga a una persona al cumplimiento de sus obligaciones y el otro, como sabemos, en el ejercicio de sus derechos. Esta existencia temporal, que puede ser más o menos larga, como reitero, uno, en aplicación efectiva de la norma jurídica y sus resultados, y otro, en la observancia de la temporalidad de la vigencia obligatoria de la misma. Esta depende de la realización en su aplicación, en su tiempo y en espacio. Por ejemplo, en un contrato de mutuo, al cancelar el deudor su deuda en el plazo estipulado a favor del acreedor, esta deuda se extingue y lógicamente se otorgará el finiquito o la solvencia de cumplimiento de pago de sus obligaciones. Vemos en este ejemplo que las consecuencias jurídicas se extinguen lógicamente con el cumplimiento de pago de la citada obligación. Ahora bien, ¿qué pasa con otro ejemplo en relación al matrimonio? Donde todo se supone que las consecuencias jurídicas en su duración son de carácter indefinida, hasta que otro supuesto jurídico se realice y dependerá del mismo su disolución o su extinción, lógicamente a través del divorcio, como por ejemplo analizado. En todos casos que hemos visto anteriormente, vemos que los supuestos jurídicos se pueden consumar a través de la realización de sus consecuencias jurídicas que pueden modificarse, transformarse y lógicamente al final extinguirse, ya sea por el cumplimiento de sus obligaciones o por la realización de otros supuestos jurídicos que contraen otras normas jurídicas. Pero ¿qué pasa en otros aspectos? Cuando los supuestos jurídicos y sus consecuencias en su realización son modificados por la observancia en vigencia de otra norma jurídica, es decir, son sustituidos por otra norma jurídica que deroga a la anterior. Esos efectos o esos resultados se quedan en una circunstancia de conflicto. ¿Qué norma jurídica aplicar? La norma jurídica que reguló estos hechos o actos cuando la misma era vigente, o la norma jurídica que está modificando a través de una abrogación o una derogación de la misma, la realización de nuevos hechos y actos jurídicos que contenía la norma jurídica actual o vigente para la solución de un caso concreto. De esto entraremos a analizar en esta jornada. Y entraremos con el tema que reitero al principio de la clase, que se denomina conflicto de leyes en el tiempo. ¿Cuándo se suscita un conflicto de ley en el tiempo? Este se da, jóvenes, cuando dos normas jurídicas de identidad de ámbito de validez material, personal y territorial
pero con diferente ámbito de validez temporal. Un ámbito de vigencia anterior y otro ámbito de vigencia posterior regulan de diversa manera una situación jurídica determinada, produciéndose en ese efecto o de esta manera un conflicto en cuanto cuál es la norma que va a ser aplicada al caso concreto. El principio rector que regula el tema de los conflictos de leyes en el tiempo se basa en el principio de extractividad de la ley, que es el principio rector, reitero, que regula los conflictos de leyes en el tiempo. ¿Y cuándo se manifiesta la extractividad de la ley? Se da cuando una situación jurídica se produce cuando un precepto legal tiene alcance, ya sea antes o después del periodo de su eficacia, de su plena vigencia. Quiere decir esto que este principio va a regular situaciones jurídicas concretas que se van a producir cuando un precepto legal, es decir, una norma jurídica, puede ser aplicable antes o después del periodo de su vigencia, del periodo de su plena eficacia, el periodo de su plena vigencia. Esto está establecido en el principio que se denomina extractividad de la ley. Este principio rector de los conflictos de leyes en el tiempo se manifiestan en dos ámbitos en su aplicación. Estos ámbitos de aplicación en los cuales se manifiesta el principio de extractividad de la ley son: uno, retroactividad de la ley, y dos, ultraactividad de la ley. De estos dos principios de retroactividad y ultraactividad de la ley, nos podemos inferir de la existencia de dos cuestiones capitales que en materia de retroactividad son básicos y fundamentales que tengamos presente. ¿Qué debe por entenderse aplicar retroactivamente una ley? Y dos, ¿en qué casos la ley debe aplicarse retroactivamente? Repito, ¿qué debe entenderse por aplicar retroactivamente una ley? Y dos, ¿en qué casos una ley debe aplicarse retroactivamente? Para entrar a analizar estas dos formas de manifestación de la extractividad de la ley, que como reitero son retroactividad y ultraactividad de la ley, es necesario hacer un preámbulo, que estos principios únicamente se aplican en materia penal, cuando favorece al reo procesado, sindicado o condenado. En otras ramas del derecho está prohibido aplicar estos principios de retroactividad y ultraactividad de la ley, que como lo vamos a ver más adelante en la segunda parte del tema de conflictos de leyes en el tiempo, por esta circunstancia que se pueden violentar derechos adquiridos, derechos que otras leyes nos han otorgado en tiempo y espacio, que no los pueden limitar los mismos, únicamente se pueden permanecer, aumentar, pero nunca quitar o eliminar. Por ese principio no se puede aplicar retroactivamente una ley en otros ámbitos del derecho porque se vulneran esos derechos que se denominan derechos adquiridos. Para hablar del tema nuevamente de extractividad de la ley, la Constitución Política en su artículo 15 los regula lo siguiente. Indica, y retroactividad de la ley. En términos generales, indica este artículo 15 que la ley no tiene efecto retroactivo y hace una excepción, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Quiere decir que el principio de la extractividad de la ley, que es retroactividad y ultraactividad de la ley,
únicamente se aplica exclusivamente en materia penal cuando favorezca al reo conforme al artículo 15 de la Constitución Política de Guatemala. En este sentido, también el artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial nos hace énfasis sobre este principio de la irretroactividad de la ley. E indica nuevamente el artículo 7, reitero, de la Ley del Organismo Judicial. La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. Vuelve a reiterar que únicamente en materia penal se puede aplicar retroactiva y ultraactivamente la ley. Y concluyendo con este breve análisis, el artículo 2 del Código Penal nos regula taxativamente lo que es la extractividad de la ley e indica lo siguiente: extractividad, artículo 2 del Código Penal. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuera distinto de cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se haya cumpliendo una condena, con base en lo que hemos visto del principio de extractividad de la ley. Efectuando este análisis legal, entremos a analizar cuándo una ley es retroactiva, cuándo existe retroactividad de la ley. Aplicar retroactivamente una ley consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos que ocurrieron antes de la iniciación de la vigencia de una ley. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a aplicar una ley actual a hechos o actos que ocurrieron durante la vigencia de otra ley, durante la vigencia de una ley que ya no está vigente. Quiere decir que la ley actual retrocede para regular hechos o actos del pasado. Pues se llama retroactividad, retroceder en tiempo. La ley actual va a regular y a solucionar casos concretos ocurridos durante otra ley anterior. Quiere decir nuevamente que aplicar retroactivamente una ley es aplicar leyes actuales a hechos o actos que ocurrieron antes de la iniciación de la vigencia de esa ley. Y recuérdense que únicamente se aplica en materia penal cuando ésta favorezca al reo procesado o condenado. Miremos un ejemplo básico. Daniel cometió un delito durante la vigencia de otra ley y es juzgado por aquella ley que ya no rige, sino que es juzgado por otra ley. Daniel comete un delito de una ley cuando la ley era vigente, pero en el proceso que es juzgado entra una ley a modificar ese delito y es juzgado con la ley vigente. Miremos un caso hipotético. Hace 4 meses, caso hipotético, Daniel cometió un delito XX, cuya sanción en el Código Penal de ese delito XX oscilaba entre 15 y 40 años de prisión. Ese delito XX regulaba 15 a 40 años de prisión, la ley en la cual Daniel cometió el delito. Hoy entra en vigencia una modificación a ese delito XX que cometió Daniel. Pero la modificación de este delito XX nos indica que la pena de prisión va a ser de 10 a 15 años. 10 a 15 años. Quiere decir que en la modificación de este delito XX, el legislador redujo la sanción penal. En la ley anterior que Daniel cometió el delito, era de 15 a 40 años, repito. Y en la modificación de nuestro caso hipotético, que el legislador modifica ese delito XX, la sanción penal la reduce de 10 a 15 años. ¿Qué ley aplicar
para que sea juzgado en definitiva Daniel. Aquella cuya sanción penal es de 15 a 40 años cuando cometió el delito o la modificación de ese delito con la ley actual cuya sanción penal rebaja a 10 a 15 años de prisión. Si nos quedamos aplicando la sanción actual de la ley actual de 10 a 15 años de prisión, aquí vamos a aplicar retroactivamente una ley. Aplicar a una ley, a hechos o actos, una ley vigente, a hechos o actos que ocurrieron durante la vigencia de otra ley. Quiere decir que vamos a pedir que a Daniel sea sancionado con el límite de 10 a 15 años porque le favorece en su sanción penal y que no sea juzgado por la sanción de 15 a 40 años cuando cometió ese delito. Y cuando hacemos este procedimiento, significa aplicar una ley actual a hechos o actos que ocurrieron antes de la iniciación de la vigencia de una ley. Aquí aplicamos retroactivamente una ley. En este aspecto, García Maínez, al referirse a este problema de retroactividad de la ley, nos dice, las normas legales tienen efecto retroactivo cuando se aplican de la forma siguiente. Oigan bien, las normas legales tienen efecto retroactivo cuando se aplican de la forma siguiente. Uno, a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior. Repito, uno, a hechos consumados bajo el imperio de una ley anterior. Y dos, a situaciones jurídicas en curso, o sea, situaciones jurídicas en trámite, por lo que le toca de los efectos realizados antes de la iniciación de la ley vigente a la nueva ley que se va a aplicar, como el caso que vimos hipotéticamente de Daniel. Esto significa los elementos básicos de la retroactividad de la ley. A continuación, analicemos la segunda forma en la cual se manifiesta la extractividad de la ley y hablemos de ultraactividad de la ley. ¿Cuándo se aplica ultraactivamente una ley? Es aplicar una ley que carece de vigencia a hechos que ocurrieron cuando la misma ley aún se encontraba vigente, cuando la misma ley aún se encontraba rigiendo. Quiere decir que cuando nos quedamos regulando una ley no vigente a hechos que ocurrieron durante esa vigencia de la ley y no aplicamos la ley actual porque nos quedamos aplicando la ley que carece de vigencia a esos hechos que ocurrieron durante la vigencia de esa ley, aquí aplicamos ultraactivamente la ley. Aquí nos quedamos con la ley no vigente resolviendo el caso concreto para su finalización, porque son una ley que carece de vigencia, va a seguir regulando hechos o actos que ocurrieron aun cuando la misma ley aún se encontraba vigente, aun cuando la misma ley se encontraba rigiendo. Miremos un ejemplo. Lucas comete un delito X. En la ley en la cual cometió ese delito, lo castigaba con prisión de 5 años. La ley, cuando cometió el delito, Lucas se castigaba con prisión de 5 años. Y actualmente esa ley fue modificada. Tiempo en el cual se le juzga, se aumenta la sanción a 10 años de prisión. Quiere decir que el delito aumenta a 10 años de prisión, pero cuando lo cometió, la sanción penal máxima era de 5 años. ¿Qué ley aplicar? ¿La ley no vigente o la ley actual? Lógicamente, aplicaríamos la ley no vigente a esos hechos o actos que ocurrieron cuando aún la ley se encontraba rigiendo o vigente porque la sanción es de 5 años. Y cuando aplicamos una ley vigente a hechos o actos que ocurrieron cuando la ley era vigente y actualmente carece de vigencia, aquí estamos aplicando en forma específica ultraactivamente la ley. Y recuérdense que estos principios únicamente de retroactividad y ultraactividad de la ley únicamente se aplican en materia penal cuando favorezcan al reo procesado, sindicado y aún
condenado. Con esto concluimos la primera parte del tema de conflicto de leyes en el espacio, en el tiempo, perdón, y pasaremos a la fase de preguntas y dudas que ustedes tengan sobre el tema que hemos desarrollado en esa jornada, y los dejo en el uso correcto de derecho de su participación y palabra. Luis Fernando Ordón, buenas noches. Buenas noches, Lick. Tengo entendido, igual que en materia tributaria hay un beneficio similar de no retroactividad de la ley, pero sí en determinados casos donde se favorece al contribuyente. En este caso sería indubio por contribuyente, según tengo entendido. Este sería uno. Lo Exacto. otro es un ejemplo de ultraactividad. Comprendo yo que fue lo que hicieron en estos políticos corruptos y financistas que en algún momento tenían o fueron señalados de financiamiento electoral ilícito. Modificaron el código penal y lo cambiaron a financiamiento no documentado con determinados favores a ellos. Entonces, al momento de modificar el delito y ellos acogerse a ese, ya no los podían perseguir de la manera que estaba contemplado en esa ley en su momento. Entonces, entendería que se aplica el principio de ultraactividad, donde ellos se apegan a ese... Ahí sería de retroactividad. No, pero como modificaron el delito al día de hoy, entonces modificaron el delito, o sea, la ley, la modificación le favoreció a ellos. Claro, pero cuando ellos cometieron el delito o el presunto delito, era más drástica la ley. Pero cuando modificaron el Código Penal, ese delito que cambió de no ilícito, de financiamiento ilícito a financiamiento no documentado, era más favorable para ellos. Entonces, la defensa actuó no retroactivamente, sino que el delito que ellos cometieron en determinada época lo llevaron como que a la ley vigente para que les fuera más favorable, entiendo yo. No, ese es de retroactividad. Una ley vigente entra a analizar hechos o actos ocurridos durante la vigencia de otra ley o norma. O sea, la ley vigente le favoreció, porque la ley anterior les perjudicaba. Entonces, es retroactivo, retroceder. Una ley vigente entra o retrocede a resolver casos de otra ley no vigente. Eso es aplicar retroactivamente la ley. Ya, o sea, el beneficio actual lo trasladaron al pasado. Al pasado, o sea, una ley actual entra a regular hechos del pasado. Eso es retroactivamente la ley. Eso es aplicar retroactivamente la ley. Y ultraactivamente la ley sería quedándome juzgando con la ley anterior porque esa le beneficiaba, con la ley no vigente. ¿Ya? Cambiando el orden de las ideas, si cuando cometieron el delito era en algún momento la ley vigente era más favorable y actualmente esa ley es más gravosa, ellos podrían aplicar esa ley no vigente como ultraactividad. Exactamente, ahí estamos, Luis Fernando, así es. Gracias. Y en el caso que usted me manificó de materia tributaria, el fundamento legal es el artículo 36 de la ley del organismo judicial. En la aplicación de leyes en el tiempo, en su ámbito temporal de validez, sería la literal D, la que aplicarían en materia tributaria en los casos que usted me manifestó excepcionalmente. Gracias, Lick. Para servir. Eric Santos. Buenas noches. Licenciado. Eric, antes que me pregunte, ¿se pudo examinar o no? Sí. Sí se pudo examinar. Pero no en el hospital. No, la verdad que... No, en su evaluación, yo sé que... Pero sí logró... Cuénteme, pues, sí. Cuénteme. No, la verdad que sí fui y todo, pero me trasladaron reprogramaron la operación, entonces me dio oportunidad de venir a examinarme en la casa, ¿verdad? Qué bueno, Eric. Espero que todo salga bien para en su operación también. Así va a ser, licenciado. Primero Dios, ¿verdad? Muy bien. Ánimo. Yo no comprendo, gracias. Bueno, sí trato de comprender la retroactividad de, por ejemplo, voy a decirlo con esas palabras, o sea,
sacan una ley actualmente para regular o para resolver casos del pasado. Ajá. Algo así son con mis palabras, ¿verdad? Ujú. O sea que a una persona, por ejemplo, le pueden encontrar delitos por medio de esta nueva ley que, que no tenía o de otros delitos del pasado. Es que en realidad sí está un Bueno, poco confuso, ¿verdad, no, licenciado? ¿Se me puede explicar son un poco? sobre delitos que se encuentran regulados, ¿ya? Están establecidos en las leyes. Por ejemplo, le voy a dar un caso concreto, un caso hipotético, pues para que me comprenda, Eric. Son casos hipotéticos, pero digamos que vamos a analizar el delito de homicidio, artículo 123 del Código Penal. Actualmente el delito de homicidio dice que a queda muerte una persona comete este delito, pero la sanción, la prisión es de 15 a 40 años de prisión actualmente. ¿Qué pasaría si en nuestro caso hipotético, Eric, digamos, Juan comete un delito hoy y se le aplicaría esta sanción de 15 a 40 años? Pero dentro de 8 meses, tiempo en que va a ser ya juzgado por el Ministerio Público y por un tribunal penal, de orden penal, el Congreso de la República nos modificó este delito y le redujo la pena de prisión de 10 a 15 años. En el código, en el artículo, en nuestro caso hipotético, la sanción era de 15 a 40 años, pero hoy es de 10 a 15 años. ¿Qué ley usted haría valer como abogado defensor? ¿La La actual ley o la actual, anterior? Como abogado anterior, defensor, la ley actual. correcto. Porque eso le favorece al reo procesado o condenado, ¿verdad? Si usted aplica esa ley actual de esa modificación a hechos o actos que ocurrieron cuando la sanción penal era de 15 a 40 años, usted está aplicando retroactivamente a la ley, porque está pidiendo que se le aplique una sanción al delito que es de menor sanción a favor de su patrocinado. Eso es aplicar una ley actual a hechos o actos que ocurrieron durante la vigencia o la observancia de otra ley. Entonces usted aplica ahí retroactivamente la ley. ¿Ya? Licenciado, y ahora así como, sí, bueno, estoy defendiendo bueno, estoy defendiendo a mi cliente, pero la otra defensa, los que lo quieren aplicar la ley más antigua, tendría valor la actual. O el juez decide, depende del delito que haya cometido la persona. Sí, Eric. La otra parte son la parte acusadora, los querellantes. A ellos es el Ellos término que tratarían de refundirlo así en la cárcel, por decirlo exactamente, así, ellos van ¿verdad? a pelear porque se le pique la más drástica. Pero Eric, estos principios son principios rectores que están consagrados en la Constitución política, en nuestro ordenamiento jurídico. Son garantías constitucionales del debido proceso y de la presunción de inocencia. Adicionalmente, estos están consagrados en los tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos. Aunque brinque toda la corte completamente, esto es lo que prevalece. Bajo el principio en latín que se llama indubio pro reo. Todo lo que, en caso de duda de aplicación, todo lo que le favorezca al reo o procesado sindicado. Prevalece las disposiciones que le favorezcan al que está siendo procesado, Eric. Ahora sí, licenciado. Y el juez Gracias. debe de aplicar esos principios porque son en base a ley y a jerarquías normativas. Todo claro, licenciado. Muy bien, Eric. Juan Carlos Arreaga y Alex Estuardo, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Sí, Así Juan Carlos. como retroactivamente una ley en Guatemala podría ser lo que sería una pensión alimenticia. Eso No, sería retroactivo, ¿verdad? no. Recuerde que estamos hablando solo en materia penal. Ah, ok. Entonces ahí, pero, bueno, o sea, Y lo va a sacar de su duda, las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias se cobran a partir de que existe un convenio celebrado en audiencia ante juez a través de un convenio de celebración ante juez o a través de una sentencia. Si una persona deja de cumplir con sus obligaciones,
tiene que pagar las pensiones alimenticias atrasadas, porque es el incumplimiento de una obligación. Ok, o sea que quiere decir un ejemplo. A mi persona me ponen una pensión alimenticia. Pongámosle de 500 quetzales. Ujú. Pasan 4 años. Yo no he pagado esos 500 quetzales durante esos 4 años. El juez me manda citaciones y yo no me hago caso. También me voy preso y aparte tengo que pagar esas Primeramente pensiones, ¿verdad? sí, primeramente van a ejecutar la sentencia. Ese juicio se llama ejecutivo en la vida de premio, o sea, le van a ejecutar las pensiones alimenticias atrasadas por ese tiempo. A usted se le va a dar un plazo para que pague las pensiones alimenticias atrasadas, garantice las presentes y las futuras, dice la ley en materia de familia. Si usted no garantiza eso en los plazos y tiempos y términos que el juez estipula, usted cae en incumplimiento. Entonces, a caer en incumplimiento, esto certifica lo conducente al Ministerio Público para que inicie el proceso penal por negación de asistencia económica. Muchísimas gracias, Lick. Yo pensé que también entraba ahí como retroactivamente esa No, ley, no, no, pero aquí bueno. estamos, no, Muchas gracias por sacarme esa ese es duda. cobro de obligaciones incumplidas, es una situación muy diferente. Ok, muchas gracias, Lick. Te Para agradezco por servirle, Juan sacarme la Carlos. duda. Muy bien, a sus órdenes. Alex Estuardo, ¿quién era el otro compañero antes de Alex Estuardo? Creo que ¿quién era el que Eh, había? sí, buenas noches, licenciado. Alex, Alex, muy bien. Gracias por Ok, el gracias. espacio. Recordando la ultraactividad, a ver Ujú. si lo logré captar. Digamos, digamos, cuando un hecho se comete, se parece en el pasado, aunque esa ley ya no está vigente, se sigue juzgando con esa ley. Para Siempre y cuando darle, le favorezca. para darle un ejemplo, no sé si caería bien ese ejemplo o no, Muy bien, con lo dígame. que pasó con el señor Ríos Montt. El señor Ríos Montt. Sí, ¿Qué pasó, COVID? que él, si no estoy mal, fue juzgado, o sea, supuestamente con todos los actos que hizo en el pasado, fue juzgado con las leyes que estaban vigentes en ese tiempo. No sé si estoy bien. Es un caso muy especial, Alex. Esos son delitos, los delitos de genocidio no prescriben. Y esos se rigen bajo el Tratado de la Convención de Viena. Y es un tratado internacional muy antiguo en materia de derechos humanos. Quiere decir que a todos los que cometen genocidio pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo, porque son delitos de lesa humanidad. O sea que a él se le aplicó definitivamente un delito que no tenía prescripción y no se le puede aplicar mientras ese tratado o esa convención no sea modificada, se le tiene que aplicar el tratado de la convención. Ah, perfecto, le decía, digamos entonces, ponemos un X caso y que se cometió lo mismo en el pasado, ¿verdad? Y no se había agarrado a esa persona, sino que hasta hoy, entonces se agarró a esa persona y se va a juzgar con las leyes que estaban vigentes en ese entonces o en ese tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando no haya sido modificada la ley. El problema es que el delito pueda ser que haya sido modificado. Por ejemplo, en ese delito XX que usted dice, pongamos un ejemplo. Cuando él cometió el delito XX, que usted me indica, la sanción penal era de 8 a 12 años de prisión. Él anduvo prófugo por 4 años, ejemplo, y lo capturan. Pero hoy cuando lo capturaron, ese delito, en su caso hipotético, la pena de prisión es de 15 a 20 años. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez o qué es lo que va a pedir la defensa en relación a su defendido o patrocinado? La re- Que se le apliquen los 15 o 20 años actuales de la modificación o de 8 a 12 años cuando cometió el delito. Pues de 8 a 15 años porque De ahí 8 está a cayendo. 12. De 8 a 8 a 12. 12, perdón, porque 11. ahí Bueno, cae, porque le favorece y le recae ajá. en retroactividad. O sea que aquí usted, como se quedó con 8 o 12, usted está aplicando ultraactivamente una ley. Una ley que ya no tiene vigencia, ha hecho sus actos que ocurrieron durante la vigencia de esa ley, porque eso le favorece a él, no la actual. Ahí es Ah, cuando, aplicar ultraactivamente la ley. ya cuando no le favorezca, ahí sí ya no se puede hacer, va. Si no le favorece,
y le favorece la actual, es retroactiva. Ah, ya. Es el juego de tiempo. ¿Qué es lo que le favorece? Si la antigua o la nueva. Eso es, si es la antigua, ultraactividad. Si es la nueva, retroactividad. Pues ahí estamos buscando lo que es el beneficio del... Del reo procesado, Ajá, sindicado correcto. o aún, dice, cuando se estuviera cumpliendo ya la condena, se puede aplicar esto. Ah, sí, porque eso estaba yo leyendo, digamos, cuando el reo ya está cumpliendo una condena y, digamos, Se modifica puede la aplicar letra. este principio. Entonces, supóngase que está cumpliendo una condena de 20 años y se modifica esa ¿A ley, 10? ¿verdad? Ajá, entonces digamos que a 10 o a 15 se bajan los años, ¿verdad? Ajá, bacano. Entonces usted aplica la retroactividad ahí. ¿Qué Y pasa, pide, qué pasa, sí, licenciado, digamos, si se le condenaron a 20 años y y esa nueva ley lo modifican y a 15 años el máximo, pero él ya lleva 17, digamos, 17 años ya condenado? ¿Qué se podría hacer ahí? Ya dejarlo en ese instante inmediatamente en libertad, ¿no? pide la revisión de la revisión de la condena, aplicando la retroactividad de la ley a un juzgado de ejecución penal, que son los que miran esos casos, las revisiones, inmediatamente, como usted lo dijo, efectivamente se pide la libertad inmediata de la persona. Ahí no puede reclamar ante el Estado No, una indemnización o algo así. no porque se está aplicando retroactivamente la ley, una modificación a la ley. Ya. Sí, muy bien, me quedó claro. Gracias, licenciado. Para servir a Alex, todos estos principios rectores, ustedes lo van a ver ampliamente también en el área de profesional en Derecho Penal 1, 2 y 3 en los próximos semestres. Aquí solo damos la ilustración de los conflictos, pero su profesor en materia penal se los va a ampliar más claramente y ustedes ya llevan la base y los principios básicos para poder comprender más lo que su profesor en materia penal les amplíe en estos aspectos. Edgar Batres. Sí, buenas noches, licenciado, Buenas compañeros. noches. Me llamó mucho la atención lo que dijo, que lo del genocidio era en materia internacional, ¿verdad? Ujú. Ya la Pero, Convención de Viena. sí, sí, pero si este señor todavía siguiera vivo, todavía estuvieran ahí en la pugna, ¿verdad? Pero si Son a nivel, imprescriptibles. viene a Imprescriptibles. nivel internacional y dicen que ese genocidio sea condecorado y sea exaltado, tendremos que cumplir eso entonces. Si modificaran el tratado de la convención, sí, pero es un tratado muy antiguo que no lo pueden modificar. Incluso recuerde que hay una Corte Penal Internacional también que juzga estos tipos de delitos. Ajá, pero como en materia nacional no existe el genocidio, no sé la verdad, o si existe o no Está existe. regulado en nuestro Código Penal. El genocidio está regulado. Bueno, entonces no nos ampararíamos en la ley internacional, sino en la nacional. En la nacional, pero aplicando la ley internacional, porque es un tratado en materia de derechos humanos. Ya, pero así la vaga casualidad que sea ese el cambio, tendríamos que hacer la modificación en la ley nacional. Tenía que modificarse las leyes nacionales por los cambios de los tratados en materia de derechos humanos, en casos hipotéticos. Bueno. Muchas Ujú. gracias, licenciado. Va a servir. Eres Alejandro. Buenas noches, licenciado. Ahorita que está hablando de esto de la retroactividad de la ley, se me vino a la mente un pequeño anuncio que hizo Biden sobre sobre las drogas en los Estados Unidos, específicamente lo que es la posesión de marihuana, por ejemplo. No me acuerdo si es en todo el país o en varios estados en el Es cual ley es federal. Es ley federal, es eh, aplicado para todos los estados, Eric. gracias, licenciado. El detalle es de que hay personas que por la antigua ley todavía siguen presos por posesión de marihuana. El detalle es de que Biden pidió de que a los presos se les considera, que los presos fueran y que se les considera una carta de perdón para que fuese limpiado de ellos la culpa de esta ley anterior. Esto Ujú. contaría como retroactividad. Exactamente, así es, Eric. Es un ejemplo. Así es. Muchas gracias, licenciado. Sonny Rivera, para servirle. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, una pregunta.
usted cree que hubo genocidio. Le comento, yo he platicado con personas mayores de 80, 90 años que me han comentado de que no, que para ellos vivieron el conflicto armado, pero no creen que haya sido genocidio. Si usted analiza el delito de genocidio es la eliminación de un grupo étnico, raza o por religión. En Guatemala hubieron, si usted mira, por eso es bueno ver lógicamente todos los documentos que existen. El REMI es una manifestación clara de todas las masacres que hubieron en Guatemala. Hay otros libros que se llaman Masacres de la Selva, que documentan todos esos tipos de asesinatos que se cometieron sobre la población civil, eliminación prácticamente de grupos étnicos, de grupos mayas o de población civil, arrasaron aldeas completas en el conflicto armado interno y están documentadas quién dio la orden, quién ejecutó y todo, bajo qué dirección y era una política de Estado, la política de tierra arrasada. Eso le da la conclusión en su análisis que eso son las características propias de la tipificación del delito de genocidio. O sea, decir que no hubo genocidio en Guatemala es prácticamente negar el pasado tormentoso y de crímenes de guerra que se cometieron en el conflicto armado interno, que están plenamente documentados, establecidos en nuestra memoria histórica. Y eso prácticamente conllevó al asesinato de Monseñor Gerardi. Al momento de entregar este documento del REMI de Guatemala Nunca Más, prácticamente al tiempo de la documentación, ustedes saben que él fue asesinado. Entonces, sí, para decir que no hubo, tiene que ser documentado con pruebas, y lo que existen son pruebas suficientes, Soli. Muy bien, gracias, licenciado. Gracias, Vila. ¿Alguien que tenga otra pregunta, jóvenes? ¿O consideran ustedes que el tema ha sido agotado en lo que es su primer parte de los conflictos de leyes en el tiempo? Usted me indicará. Luis Fernando. Una pregunta, las notas, Los resultados. El día jueves o viernes se los subo a ustedes más seguro que jueves. Vamos a ver cómo estoy el jueves. Cuando ya tenga los exámenes extraordinarios ya realizados, el jueves se los estaría subiendo a ustedes a la plataforma Claro, como les subí el primer examen, los resultados del primer examen parcial. En ausencia de plataforma institucional, todavía no las han creado ni procesamiento de datos ni control académico. Entonces, provisionalmente, sus notas las estaríamos subiendo en Claro de la sección A. Ahí pueden consultarlo, por favor. Gracias, Lee. Lo último, un ejemplo de retroactividad podría ser hace un tiempo, cuando todavía era diputado, este señor Linares Beltranena estaba promoviendo una iniciativa de ley para que toda aquella persona que cumpliera los 70 años y fuera sujeto de algún proceso penal, quedara eximida de una condena por la edad, ¿verdad? En todo caso, esa ley hubiera entrado en vigencia, automáticamente cualquier procesado que llegara a esa edad, por ejemplo, sería la escapatoria que tuviera para ser ligado a un proceso, ¿verdad? Así es, Luis Fernando. Ahí puede haber sido un caso correcto de retroactividad. Aprovecharon desde las instancias políticas para eximirse de la constitución de delitos. Así es. Gracias, Lee. Para servirle. ¿Alguien más, jóvenes? Muy bien.
Entonces damos por concluida la clase de esta jornada, jóvenes, y con ustedes estaríamos hasta el día martes de la próxima semana con la segunda parte del tema